Hola, ¿cómo estás? El despertar de los valientes. Este podcast que tiene el fin de impulsarte a seguir a Jesús, a tomar tu cruz y también a participar de la guerra espiritual que se está llevando a cabo en la región invisible. Bienvenido a un nuevo episodio. Y hoy tengo a un amigo que me acompaña que va a estar participando, exponiendo cosas tremendas sobre el mundo espiritual y también sobre la batalla en la mente. Le damos la bienvenida a todos juntos a Joel Ramírez. Gracias. Bienvenido. Qué bienvenida. Me faltó mucho más, ¿no? Pero bueno. Tengo que estar al nivel ahora. No puedo decir cualquier cosa. No, ya está, era eso nomás. Ahora sí ya estamos. Pero bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer estar por acá y por invitarnos. No, por favor. Bueno, Joel pertenece a Jucum, ¿sí? Juventud Unida con una Misión. Es director también dentro de Jucum, de EDE, ¿puede ser? Claro, dentro de lo que hacemos como organización, que es el evangelismo, el trabajo social, la tercera columna, digamos, de lo que hacemos como Jucum, es la capacitación. Y ahí una de las escuelas esenciales son las escuelas de EDE, que ahí con mi esposa tenemos el placer y la responsabilidad de dirigir. Wow. Bueno, vos estás viviendo en Rosario. Sí, yo pertenezco en Jucum, en Rosario mismo. Hay diferentes sedes en Argentina y en todo el mundo, pero yo pertenezco ahí a Rosario, que vivimos en comunidad. Claro. Estamos todos juntos ahí, así que por un lado tenemos las escuelas, gente que viene por ese tiempo de escuela, pero también tenemos mucho trabajo ministerial y vivimos todos, somos una comunidad de 30 personas más o menos. En un mismo edificio. En una misma propiedad, sí, la convivencia full de 11 naciones diferentes. Wow. Ya con mi esposa, que es italiana, ya es un montón, imagínate con otras 10 más. Así para 10 italianas. No, otras 10 naciones. Listo, Esto lo censuramos, ¿no? Pero nada. Pero claro, yo quería, que nos cuentes también un poquito de tu matrimonio, porque ya dijiste que estabas casado con una italiana. Sí, casado con italiana hace casi 10 años. Este año cumplimos 10. Tengo 2 hijos. Mi esposa es italiana, ella hace casi 12 años que se mudó para acá, para Argentina, y es parte de Jucum. Nos conocimos cuando era en Jucum Ituzaingó, en Buenos Aires, que éramos parte del Ministerio de Arte, y ahí nos conocimos, después de un tiempo nos casamos ahí, y hace unos 7 años, 8 años casi, que nos mudamos a Rosario, con una comunidad ahí, con los pastores, con Paul Irán, que son los directores y pastores, y otro grupo de medio locos. Y iniciamos lo que es ahora la sede de Jucum Rosario. Qué lindo. Y allá están haciendo un trabajo social fuerte, ya es reconocido el trabajo que hacen allá. Nosotros trabajamos, casi todos partimos del arte porque es donde venimos. Creo que la identidad de una sede o de un ministerio se lo da a la gente. Y nosotros, la mayoría somos artistas, pero tenemos una fuerte intención de trabajar todo lo que es lo social. Entonces tenemos ministerios que trabajan con el arte específicamente, pero también, por ejemplo, tenemos una escuela de arte para la ciudad, que la idea es no solamente enseñar sobre arte, sino dar valores bíblicos y pasar las técnicas que nosotros consideramos que mucho vienen del corazón de Dios, pero pasarlas con la esencia de Dios, sacándole los vicios que a veces se le agregamos los humanos. Y también después ministerios que trabajan con mujeres en embarazo vulnerable, que eso está mi esposa, por ejemplo. Tenemos ministerios que trabajan con niños y adolescentes, Kins, que tenemos estos ministerios de capacitación. Tenemos también algunos trabajos así no sé, circunstancialmente tenemos el grupo de baile que es mucho con las iglesias, ¿viste? Evangelístico, pero también, no sé, hay algún evento importante. Por el nivel que tienen los chicos, a veces son contratados, entonces te metes un poco en el ambiente. Claro. Lo mismo tratamos de hacer con las diferentes técnicas de arte. Estamos los músicos, tenemos ahí un estudio que estamos armando de grabación, con intención de hacer nuestra música, pero también de acercarnos a los que quieren hacer música, producirles, y una forma de lo relacional poder evangelizar. Y también tenemos un ministerio muy lindo que se llama Aurora, que ellas hacen todo lo que es indumentaria. Ellas se encargan de los vestuarios, maquillaje, indumentaria, y tienen su marca de ropa con una intención fuerte de trabajar en la identidad de la mujer, como Dios la ve.
Entonces hacen Qué indumentaria, bueno, qué bueno viste, eso. de un tamaño para todo tipo de cuerpos, Sí. que las diseñan ellas mismas con una intención de hacer aún con ropa que reciclan, o sea, tienen toda una función interesante. Qué groso. Y también por ahí las invitan a dar talleres, han hecho varias veces tipo spa para mujeres en un barrio, en algún lugar. Wow. Y varias de ellas maquillan, peluquería, uñas, pero ahí la intención es bien en ese momento, hablar Sí, de Dios. sí. Así que diferente, seguro que me estoy olvidando alguna que después Sí, me van a decir. seguramente porque son muchos y hay mucho trabajo, o sea, se desenvuelven en muchas áreas. Eso es prácticamente la idea, no solamente en un sector o con una herramienta, sino todo lo que tengan a su alcance con el fin de llevar a Jesús. Exacto, y lo hacemos con las iglesias, con las congregaciones, vamos a decir, todos somos la iglesia, ¿no? Con las congregaciones locales tratamos de ser mucho de servicio. Entonces, si una congregación tiene una actividad con niños, ¿viste? Y necesita algo que podamos darle de show, de evento, de ministerial, una actividad especial, que te venga alguien de otro país, ¿viste? Tratamos de ser de mucha bendición en ser un servicio para todo el cuerpo de Cristo. Claro. Y antes de entrar a tema, contanos, porque vos no solamente estuviste en Argentina, no solamente estás casada con una italiana que vino a Argentina, sino que vos también fuiste a otras naciones, mencionando algunas, nomás como para tener una idea de dónde anduviste. Sí, esta locura que hace Dios, la verdad. En esta escuela que ahora dirijo, cuando yo la hice, tiene una parte que es un viaje misionero, y ese fue mi primer viaje en avión. Y mi primer viaje en avión fue a China. Y la gente me mira como diciendo, locura. Pero fue Dios, la verdad. Fue a China, ahí estuve primero en Hong Kong y después en China, casi 40 días. Después estuve en Inglaterra, en Londres en específico, en Italia, por una cuestión lógica. Y también por el ministerio hemos estado en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos. Hace poco hemos trabajamos con Paraguay, fue el último lugar que fui fue Paraguay. Ya hace no mucho, o sea, En un mes, 2 meses. Mitad de este año, sí, es mitad de este año pasado, digamos. Claro, el año pasado. Fue hermoso Paraguay, me asombró. Un lugar, algunas partes que ni hablan en español. Wow. Eso fue el primer choque que me dio, que me tenían que traducir al guaraní para que me puedan entender. Y eso fue un impacto y fue muy increíble porque, bueno, no sé si nos estamos yendo por las ramas, pero... No, esto nos va a servir después para entrar. Hicimos mucho, por ejemplo, con unas camionetas que nos prestaron, nos metíamos en el medio del monte y trabajar mucho con grupos aborígenes o grupos locales y ver un poquito de lo que es la cultura de un lugar tan cercano, porque no está muy lejos Paraguay de nosotros. Y después un día, eso fue una semana, después otra semana fue lo mismo que hicimos con esos grupos, que teníamos algunas obritas, algunas canciones, algo armado. Lo hicimos en una semana, presentamos como en, no sé, casi 20 escuelas. Wow. Que nos juntaban a todos los nenes, ya sean secundaria y primaria, y le hacíamos un show para ellos y poder hablar de Jesús desde el escenario del colegio, que en Argentina ya está un poco más difícil poder hacerlo. Sí. Allá lo pudimos hacer súper bien y fue muy bueno. Y un día ir a la cárcel, otro día compartir con una iglesia, ¿viste? Es como, fue muy interesante conocer la cultura y eso es por ahí lo que te lleva a poder viajar. Y también, bueno, yo conozco en España, Bolivia, Chile, y después, bueno, en algunas cosas no voy yo, pero va mi esposa, y es como que vayamos todos juntos. Obvio. De conocer Bolivia, trabajo con Bolivia, y otros lugares que ahí Dios nos va dando la posibilidad. Claro, ¿no? claro. Bueno, esto está bueno mencionarlo porque algunas de las cosas que hoy vamos a estar hablando tienen que ver también con estos distintos ambientes culturales donde también Joel se movió y bueno, ha tenido o ha sacado ciertas conclusiones, sobre todo de discernir lo espiritual, y es lo que hoy queremos hablar. Queremos hablar de la batalla en la mente, de la opresión en nuestra mente. Podemos también decir fortalezas mentales. Hay algo que está en el hombre desde que nace y es la inclinación al mal. A medida que vamos creciendo, somos niños y vamos incorporando conocimiento,
esa inclinación se fortalece porque justamente viene a causa del pecado del hombre, del primer hombre. Entonces, esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Esto es lo que uno puede, también depende de cómo vaya alimentando esta inclinación al mal, que se va fortaleciendo, y sobre todo no es que es lo mismo en todo, sino que hay pensamientos que tal vez predominan más que otros, ideas, culturas, internamente que van tomando fuerza, pero que tienen el objetivo de alejarnos del diseño de Dios, de la voluntad de Dios y del conocimiento del Señor. Hay un texto, por ejemplo, en Romanos, ¿sí? Capítulo 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces ahí estamos viendo que hay dos tipos de vida, una que es según la carne y otra que es según el Espíritu. Y esto no es que pasa de la noche a la mañana, sino que vamos a vivir la vida que alimentemos más. Vamos a hacer aquello que más ocupe lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que, introduciéndonos un poco al tema, Joel, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, cuando estábamos hablando con Pablo, se me vino enseguida, muy relacionado, porque el autor, Pablo siempre se autorreferenciaba a sí mismo y tenía una misma línea, y algo que habla en Corintios, que dice... 2 Corintios 10:5 dice: y de desbaratar argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y es muy interesante porque el contexto del versículo anterior, habla, el 3 dice: aunque somos seres humanos, no luchamos como seres humanos. Entonces ya le plantea de que esto no es algo de esta tierra, digamos, no es algo que se vea en esta tierra, sino que tiene que ver con algo más allá, aunque estamos acá. Y después dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Y desde eso dice: y desbaratar argumentos y toda altivez. Y algo que en estos viajes he podido ver, a mí una de las cosas que me gusta es el poder espiritual de todo lo que tiene que ver con lo que pensamos, las ideas. Esto no es una idea mía ni lo inventé yo. Es algo que en Jukun se habla y está basado en un autor en un filósofo cristiano que falleció, es Francis Schaeffer. Y él decía que la importancia espiritual de las ideas, ¿no? Y a veces para nosotros lo sobrenatural se vuelve algo místico y pierde el sentido de lo usual, lo diario, lo práctico. Y yo soy muy mental, me gusta pensar y me gusta analizar las cosas. Creo que Dios me hizo así, no tan emocional en muchas cosas. Y en estos viajes he podido ver estos argumentos y fortalezas, ¿viste? En el griego original, yo creo que lo busqué, pero habla de razonamientos y cosas exaltadas, como cosas puestas en alto por sobre el conocimiento de Dios. Entonces no está mal conocer a Dios, no está mal anular la mente. Está mal anular la mente para conocer a Dios. Es bueno que nuestra mente sea llena de la presencia de Dios. Pero en esto pude ver en los viajes cómo hay estas fortalezas, ¿viste? En ciertos ámbitos, en ciertas culturas, en ciertos lugares, en ciertas familias. Y yo le daba un ejemplo a Pablo, el primer lugar que les contaba, que fui a China, una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura asiática, entre paréntesis, asiático es muy amplio porque para nosotros es el chino. El chino, Japón y quedó ahí. Listo. Pero India, Singapur, ahí son culturas muy diferentes, y aún China mismo, dentro de China mismo tiene muchas comunidades muy fuertes, de millones, algunos del tamaño de Argentina casi, que piensan diferente, ¿no? Pero una de las cosas que vi en el lugar que yo estuve es que había muchos, el enemigo de la cultura fuerte
es la autoexigencia. Entonces un enemigo, una fortaleza, era la depresión y el punto casi del suicidio, ¿no? La meta cultural es que, bueno, en China hay muchas, ¿cómo se llama? Está el idioma oficial y hay muchos dialectos o idiomas. Entonces, tal vez de un pueblo, los padres hacen un esfuerzo importante para mudar al hijo, para que se vaya a una ciudad a estudiar en la universidad, para que, si es varón, en general culturalmente se hace cargo de los padres, ¿no? Entonces, si te iba mal en la universidad, era la frustración, no tuya solamente, sino también te llevas la mochila de toda la expectativa de tu familia. Y no era un bajón, como decimos nosotros, sino era algo de vida o muerte, ¿no? Claro, En muchos casos literal. Entonces, ese es el enemigo cultural general. ¿Cómo se manifestaba en la iglesia? ¿No? En lo que pudimos conocer en la iglesia, muchos chicos o muchos jóvenes que se ponían muy mal y se sentían totalmente lejos de Dios porque no pudieron leer la Biblia 2 días. Y cuando vos le preguntabas por qué, te decían, no, lo que pasa es que tuve que trabajar y estudiar y no llegué de tiempo. Entonces, la palabra sabia, celestial, derribando una fortaleza era, pero si no pudiste, Dios no se ofende. O sea, Él sabe tu trabajo y lo que haces. Y era un montón para ellos. Y me asombraba, porque dije, no di un versículo, no te oré. Solamente di un consejo y tal vez desde un trasfondo cultural diferente. Claro. Y me asombró un montón, porque era una fortaleza que se derribaba por una verdad simple, de que Dios nos ama como somos y que Él ve nuestro corazón. Si yo no pude hacerlo, Él sabe que no pude hacerlo. No es tanto como si fuera dame la nota de la carrera. Sí, sí. Entonces, eso ahí me llevó a pensar esto espiritual. Porque esta gente llegaba al punto de pensar, de evaluar la importancia de su vida por la exigencia. Y a mí me parece súper espiritual eso. Porque justamente el enemigo viene a hurtar y destruir la vida, ¿no? Entonces, no solamente la vida cristiana, sino la vida en su totalidad, que es reflejo de Dios. Y entonces, por ejemplo, eso es una fortaleza. Y yo creo que yo tengo unos conocidos, un matrimonio que él es psicólogo y ella es psiquiatra. Al revés, él es psiquiatra y ella es psicóloga. Y una vez hablábamos, ¿viste? De él como su profesión, y él me decía, la enfermedad popular, top, aún dentro del cristianismo, es la depresión. No es otra cosa, es la depresión. Dice, yo lo que más trato en mi consultorio día a día y aún socialmente es la depresión, que es transversal a cualquier cuestión social, en qué estás haciendo, el éxito o no éxito. Entonces ahí te das cuenta de que hay argumentos que son espirituales que están en nuestra mente. Ese es uno, por ejemplo. Y ese mismo año, después de hacer una escuela que era más relacionada con el arte, teníamos un viaje de investigación. Y ese mismo año que fui a China, a los meses voy a Londres. Y me choqué como el opuesto. O sea, me fui de algo bien asiático, nos fuimos a lo que nosotros decimos el primer mundo, cuna del cristianismo protestante, ¿no? Ahí están las iglesias, la primera iglesia metodista, o sea, tenés todo ahí. Y te chocas con otro argumento, que es, yo no necesito nada de Dios, porque ya la estabilidad económica me lo dio. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Fuimos un día, y esto es anecdótico, fuimos un día a una iglesia bien de como vieron las películas, ¿viste? De iglesias de, ¿cómo decimos? Las iglesias de negros, ¿viste? Que todos cantaban bien, ¿viste? Gospel. Claro, nos quedaba cerca y dijimos, vamos a ver que esta iglesia, ¿qué onda? Bien de película, y no estoy exagerando, bien de película, ¿viste? Todos cantábamos, bueno, la alabanza muy interesante. Y nosotros entramos, fuimos con el equipo, y la gente como que nos miraba, ¿viste? Y ¿cuál fue nuestro pensamiento? ¿Por qué nos miran? Porque somos blancos. Ah, o sea pero había negros, entonces. Estaba lleno. La televisión estaba lleno.
Entonces entramos, una iglesia chiquita, ¿sí? Para que sepan, en Londres las iglesias en general son chicas, salvo las iglesias más famosas, tipo iglesia de Hillsong. Claro. Las iglesias son muy pequeñas. Nuestras iglesias se dan un exitazo. Qué loco. Lo mismo en Italia. En general, ¿no? Sí, sí. Y entramos y todos nos miraban y nuestro pensamiento fue, bueno, nos vieron que somos blancos, nos dieron cuenta que no somos ingleses. Pensamos que era por el aspecto. Tuvimos la reunión, muy buena la reunión, terminó, se acerca el pastor, nos recibe. Y el pastor nos dice, si no me equivoco, era como, seguro que la gente los estuvo mirando mucho. Dijimos, sí, viste como es obvio, dice, lo que pasa es que ustedes son jóvenes. Wow. Uf, y fue un impacto terrible. Puf. Porque no nos estaban mirando porque éramos blancos, nos estaban mirando porque éramos jóvenes. Wow. Y ahí vos viste y te das cuenta que, claro, él decía, nosotros tenemos familias que vienen, o chicos que vienen hasta los 14 años. Y en general desde los 14, 15 años Qué fuerte. no van más a la iglesia. Qué fuerte. Y vuelven, si vuelven, cuando están divorciados, cuando están separados. Entonces, ¿cuál era el argumento? Cuando soy niño, tengo esta sensibilidad al Espíritu Santo, vaya a venir, meter a mis papás. Cuando puedo no ir más, no voy a ir más. ¿Y voy a volver cuándo? Cuando tenga una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Y, no sé, me divorcié. Claro. Estoy en bancarrota, o no me consigo laburo, o, no sé, estoy en depresión. Entonces, ¿cuál es el argumento súper espiritual? Que yo no necesito a Dios, porque a mí Dios me responde las necesidades, y si yo puedo cubrirlo con el dinero, no necesito a la iglesia. Y eso es un argumento espiritual, porque en eso, por eso te decía, y es algo que, como eso que este versículo dice, y ponerlo como exaltarlo, Sí, ¿no? sí, Ponerlo sí, bien en alto, ahí vos te das cuenta que la intención del enemigo muchas veces fue sembrar ciertos pensamientos, ciertas ideas que van totalmente en contra de la verdad de Dios. Y la consecuencia uno la ve, porque genera muerte, porque, bueno, todos los que creo que vos sabés y cualquier persona que sabe un poco lo que significa un matrimonio destruido, lo que significa la falta de esperanza, como hablamos, yo no soy un especialista, pero lo que puedo ver que significa la depresión, bueno, y muchas otras cosas, uno se da cuenta que decís, este no es el plan de Dios. Y no fue tal vez el ámbito espiritual que también que es manifestaciones sobrenaturales o mucho de lo que uno espera, sino que son ideas. Una idea, ¿viste? Un pensamiento. Y vos imagínate, yo por eso pongo el ejemplo de Inglaterra, porque de ser el lugar, por ejemplo, conocí donde era la iglesia metodista, la primera iglesia metodista, donde está el edificio del Ejército de Salvación, que acá en Santa Fe tenemos, y son edificios inmensos, pero vacíos en general de gente, para la estructura. Y vos por ahí, acá en Argentina, querés armar, viste, tenés una iglesia y no sabés dónde meter la iglesia y no te da para poner todo y vos allá tenés lo opuesto. Y en Paraguay me pareció, mira, esto me acordé ahora, en Paraguay, el hombre que nos recibió, él es alemán, vive hace muchos años en Paraguay, y él trabaja con la iglesia menonita, que es otra historia, pero con la denominación menonita, y él dice, en muchos de los lugares que íbamos, parábamos en propiedades de la iglesia menonita, que son cabañas de película también, viste, todo de madera, en el medio del monte, pero vacías, porque dice, las denominaciones tienen lugares, tienen hasta presupuesto económico, pero no tienen misioneros. Entonces tienen, no sé, propiedades que se están arruinando porque no tienen misioneros para enviar desde Alemania. Sí. Entonces ahí me choqué con otro argumento, ¿no? El no necesito más a Dios. Porque ya la estabilidad económica, yo me enfermo, pago el médico, Claro. ¿entendés? Una vez escuché justamente en un entrenamiento ministerial un hombre de Dios que es muy usado en milagros y demás, y él decía, si uno se va a una tribu de África y hay alguien que se está muriendo,
y vos le llevás a Jesús y le presentás que Jesús es la solución a esa enfermedad, esa persona va a creer con todo el corazón y va a ser sana y va a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. En cambio, en nuestras naciones tenemos médicos, medicamentos, terapeutas, esto que aquello, y el dinero, en lo general, ¿no? Para como suplir esas necesidades, y entonces la fe es la última opción. Como vos contaste recién, ¿no? Cuando no dan más, o divorcio, depresión, hasta adicción, me imagino, que también hay mucho eso. Bueno, ya cuando no encuentran una solución por sus propios medios, vamos a la iglesia. Claro. Voy. Y eso es lo que produce también la carencia a veces de manifestaciones del poder sobrenatural. Claro. Tal cual, porque vieron que la Biblia dice que Jesús hacía milagros, pero después con sus discípulos le enseñaba y hacía una diferencia, y no es que una cosa quita la otra. Era necesario que se manifieste en forma milagrosa. Y yo creo que Dios se sigue manifestando en forma milagrosa. Y mi mayor oración es que no perdamos esta sensibilidad al Espíritu Santo para que nos guíe cuando tiene que estar ese impacto. Nosotros en Argentina, y yo lo puedo ver no desde que me siento que estoy de afuera, sino de por contraste, tenemos grandísimas virtudes y grandísimas posibilidades que no hay en muchos países. Y no estoy hablando de China, te estoy hablando de Italia, por ejemplo, de Inglaterra mismo. No tenemos iglesias multitudinarias, tenemos muchas posibilidades de elegir congregaciones a dónde ir, que pareciera ser irónico, pero para muchos se vuelve una costumbre. El de elegir, viste, de dónde me gusta más, la alabanza esta está muy buena, sí. Este me gusta más como tiene un discipulado más profundo, esta más chiquitita. Como tenemos posibilidad de elegir iglesias. Ustedes piensen que a comparación de Italia es del tamaño de la provincia de Buenos Aires, más o menos, y tiene casi el doble de habitantes que Argentina. ¿Okay? O sea, nosotros somos 40 y Italia son casi 70. Qué locura. 70 y pico. Pero tienen menos congregaciones que nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos, para elegir, tenemos grandes movimientos que para nosotros ya tal vez son normales, que para otros lugares son únicos. Pastores que los invitan porque tienen eso de decir, vos tenés eso. Hace poco sabíamos de Anacondia en Ucrania, por ejemplo, hasta que sucedió todo lo de Ucrania, que era como, tráeme lo que tenés vos. Wow. Y para nosotros Anacondia es de otra época. Muchos capaz que los que están viendo ni lo conocen Anacondia. Conocelo. Buscalo en Buscalo y YouTube. encontrarlo. O Luis Palau, para más internacional, que en otros lugares es una novedad total. Entonces, para nosotros son normales. Movimientos que tenemos muchos. Por ejemplo, yo conozco algunos líderes que están en Italia que creo que de otra iglesia no sabés quién es y tiene una influencia muy importante, ¿no? Entonces tenemos una gran accesibilidad y tiene que ver que tal vez todavía estamos necesitados, nos vemos necesitados, todavía vemos necesitados de Dios, y que Dios nos cubra de que en un momento dejemos de vernos necesitados y que nos pase como en otros lugares, como hablábamos, por ejemplo, de estos países del primer mundo, que cuando se perdió esa necesidad, sin una renovación del pensamiento, de la idea, la iglesia se estancó, tal vez en la forma, sino tanto escuchar al Espíritu Santo, se pierde esto de encontrar a Dios de una forma personal. Y yo lo he podido ver, yo pienso que también Dios se manifiesta diferente en cada cultura, eso lo he visto con mis propios ojos, ¿no? La forma en que se manifiesta una cultura va a ser diferente a otra cultura porque Dios nos ha hecho diferentes a todos, ¿no? Y a veces aún de culturas muy similares como la italiana, al argentino somos muy parecidos, tenemos valores muy parecidos en general, ¿no? La comida, la familia. Nosotros en Argentina usamos palabras en italiano que no sabíamos, claro, como chau, que no se usa en todo el mundo. Mirá. La cerveza se le dice birra, y así, no sé, gambeta viene de gamba, que es pierna, y tenemos otras más que vienen del italiano. También uno va a la cultura y se da cuenta de la diferencia que tiene cada lugar y las cosas que lo varían.
Y creo que en esa manifestación siempre es necesario esa cercanía al Espíritu Santo para no olvidarnos de que Él es el que nos tiene que guiar, Él es el que nos tiene que mostrar, para que no dejemos entrar estos pensamientos que destruyen la verdad de Dios. Claro, bueno, vos lo viste en la cultura de cómo el enemigo busca siempre cuando hay algo positivo, lo lleva al extremo para que se convierta en negativo. Claro. Porque la autodisciplina, la autoexigencia en cierto punto es positivo, pero si la llevas al extremo, como contabas en Asia, se torna completamente negativo y muchos terminan en depresión. Ahora el otro extremo, el materialismo o el considerarse no tener necesidad, si lo llevas al extremo, también te termina llevando a la depresión. Claro. Por la falta de espiritualidad, de Dios, de devoción. O nosotros acá en Argentina, de repente, ¿no? Somos, bueno, varios países latinos, no solo los argentinos, como que de repente muchas cosas nos falta la disciplina que tiene el asiático. Claro. Y no tenemos un equilibrio y por ende nos lamentamos de que no somos disciplinados y también terminamos en la depresión. Claro. O sea, aunque pareciera que disfrutamos de cosas que los otros no disfrutan, a la vez nos damos cuenta de muchas carencias que se solucionarían tal vez con un poco de disciplina, pero como no tenemos esa disciplina, estamos tan acostumbrados a otra cultura, a la vez eso nos termina llevando al mismo punto, que es la carencia de Dios. ¿Sí? El vacío existencial y la necesidad de Dios. Entonces, esto es algo que sucede en la mente. Son fortalezas que el enemigo tiene. Hoy justamente escuchaba algo como, decía así, el enemigo practica tiro al blanco con nosotros hasta que da en el blanco. Es decir, nuestra mente está siendo constantemente bombardeada y en el día tenemos muchos pensamientos, pero hay uno que nos va a deprimir, hay una idea que nos va tal vez a llevar a un momento de oscuridad, de angustia, tristeza, de alejamiento de Dios. A pelearnos unos con otros, que es una gran estrategia del enemigo. Eso, me encantó eso lo que dijiste. Porque fíjate que los dos ejemplos que di, tanto el de la depresión en Asia o en China, como el que cree que no tiene necesidad, los dos llevan al aislamiento de la congregación. Y cuando me refiero a congregación, me refiero a la gente, ¿no? No es venirte al lugar físico, sino venirte a juntar con gente. Y uno de los grandes corazones de Dios, que habla mucho en Filipenses, es el reconocernos unos a otros, el congregarnos, el exhortarnos, el ayudarnos, el sostenernos. El mandamiento de Jesús en Marcos dice, un gran mandamiento de Dios es que amen a Dios con todo su corazón, con todo lo que son, ¿no? Y al otro como uno mismo. Entonces, fíjate que los dos nos aíslan de Dios y nos aíslan de la gente. Y ahí es una de las grandes cosas que no debemos perder, que Dios se manifiesta personalmente y a través de personas. Wow. Su autoridad la revela en forma directa, pero también en forma delegada. Ponía líderes, ponía diáconos, ponía personas para que nosotros podamos reconocer la autoridad de Dios y reunirnos, y es muy interesante. Y aparte, este versículo mismo dice, para que lo que quiere desbaratar ese argumento, altivez, todo, que va en contra del conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces no niega el usar la mente para conocer a Dios, pero sí busca de nosotros llenarnos aún nuestra mente del conocimiento de Dios. Y ahí es hermoso y es fundamental el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Claro, la Biblia, la palabra de Dios destruye fortalezas en nuestra mente. O sea, no hay otra manera. Sí, a las personas, una vez escuché una frase, o sea, si a los cristianos no les gustan leer, están perdidos, porque Dios dejó su palabra por escrito y es la única manera que nosotros tenemos de combatir, por ejemplo, esta lucha en la mente. Hay algo clave que vos estás diciendo, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Hay personas que creen que no tienen control de sus pensamientos, pero en teoría acá estamos viendo que podemos tener control de nuestros pensamientos. Tal cual. Mirá, yo soy un ejemplo de eso. Yo doy testimonio a mí mismo. Uno puede tener dominio propio de su mente,
te va a llevar más tiempo o menos tiempo, pero uno tiene que a través del Espíritu Santo y de la disciplina, tener hábitos buenos en la mente. Yo tengo que poder pensar bien. Uno de nuestros líderes nacionales, que se llama Marta Rodríguez, una de sus prédicas memorables era "Pensá bien", se llamaba la prédica. Y era más que nada contra otros y con otros. Pensá bien. Te vas a ahorrar problemas, te vas a ahorrar conflictos. Ella decía, tenés un conflicto, pensá primero lo que tenés que cambiar vos y pensá bien del otro. Tratá de pensar bien. Y te vas a ahorrar un montón de problemas. Y muchas de las costumbres, porque también la mente tiene una cuestión que nos hace sentir que estamos siendo prácticos en muchas cosas, pero la mente es engañosa. Por eso cuando la Biblia dice el corazón es engañoso, se refiere al corazón y a la mente. Uh-huh. En el hebreo usan la misma significancia. Claro. No es que para nosotros corazón es las emociones. Sí, hay un texto que dice los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón, exactamente. Y nosotros tenemos que pensar que tenemos que aprender a pensar bien y habituar nuestros pensamientos, porque en la mente uno como que las cosas se agrandan. Yo lo digo un ejemplo de un conflicto. Yo tengo un conflicto con vos y hasta que voy a hablar con vos, primero sí lo voy a hablar con vos, pero ponerle que me decido hablar con vos, de que Pablo, no sé, me miró mal. Uh-huh. Hasta que voy a hablar con vos pienso, no, ahora Pablo me va a decir esto, y claro, yo le voy a decir esto, y Pablo me va a decir esto, y yo voy a decir esto, y a él me dice esto, y yo me muestro esto, y se volvió un mundo. Eso es imparable. Porque la mente no tiene esa capacidad de ser práctico. ¿Cómo se soluciona eso? Yendo a hablar con vos. Y muchas cosas en la mente son inmensas. Imagínate, estas ideas, por ejemplo, son las que cambian culturas. Por ejemplo, alguien en algún momento pensó que yo podía dividir mi vida en algo secular y en algo sagrado. O sea, en esto está Dios, en esto no está Dios. ¿Sí? Es un pensamiento de Tomás de Aquino para adelante, ¿no? Que yo, en esto es sagrado. A la iglesia, orar, cantar en alabanza. Yo soy músico, entonces, por ejemplo, cantar en alabanza. ¿Qué es secular? Bueno, cuando yo estudio música, cuando yo juego al fútbol, cuando yo miro la televisión, eso es secular. Entonces, ¿en eso qué? ¿Qué estoy diciendo? Yo tengo cajitas, en esto está Dios y en esto no está Dios. Esa idea es uno de los grandes enemigos que tenemos. Porque me cuesta mucho pensar que Dios está cuando yo voy a jugar al fútbol. Y me cuesta decir que Dios está, que tengo que decir un aleluya cuando hago un gol. ¿Entendés? Como que me cuesta encontrarlo en todo a Dios. Entonces, esas ideas son esenciales. Imagínate si yo tengo cualquier pensamiento que yo lo dejo que fluya y no busco decir, no, este pensamiento está mal. Este pensamiento no está bien. Si yo me doy cuenta que estoy criticando, por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy prejuzgando. Hace poco hablé con un chico que él tenía una situación que él se puso mal por lo que suponía que iba a traer la consecuencia. Tenía una buena intención él, pero toda esa consecuencia no había sucedido. Él en su mente ya como que analizó el resultado, va a dar esto. Entonces yo le decía, bueno, hasta que eso se dé, es una posibilidad. Y tenés que tomarlo como una posibilidad, no podés tomarlo como algo certero. Claro. Porque no sucedió. Vos podés analizarlo, pensarlo, orarlo, conversarlo como una posibilidad de decir, me parece que si hacemos esto va a pasar esto. Pero no lo tomes como, che, ya está, pasó. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son engañosos. Muchas veces toman un control que no tienen que tener. Y la Biblia dice, no lo digo yo, dice, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que es algo que yo puedo llevarlo día a día, generar buenos hábitos de pensamiento. Ahí está la clave. Y bueno, vamos a tener que finalizar porque se nos hicieron los 40 minutos, Mirá, Joel. Capaz que hablé mucho. No, estuvo perfecto. Obviamente, mira, esto para hablar con vos necesitamos como 3 o 4 episodios más. Así sacamos aún más ideas, pero es lindo escucharte. Muchísimas gracias. Joel está unos días más y te vas. Me vuelvo. Por eso, te quería aprovechar, ya que estaba acá por la City,
Así que gracias por hacerte este tiempo. No, muchas gracias por la posibilidad. Está buenísimo esto. Así que bueno, que sea de bendición lo que hayamos hablado. Lo va a hacer. Solo te dejo esta frase. La gestión mental es la prioridad de un vencedor, porque tu victoria comienza dentro de ti y no fuera de ti. La gestión mental debe ser la prioridad de un vencedor. Es decir, que cómo combatimos nosotros estos argumentos, estas ideas, todo lo que estuvimos hablando, gestionándolo desde Cristo. Hoy se habla mucho esto de lo que vos podés hacer, Y la verdad que nosotros somos bastante limitados, pero si tenemos la mente de Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios, como al principio leí en Romanos, si el que tiene el Espíritu de Dios, entonces puede vivir desde la perspectiva, desde la óptica de Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Y a partir de ese poder, orar en el nombre de Jesús, creer a Jesús y gestionar nuestra mente a través del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Nos podés encontrar por Instagram como Despierten Valientes. También si querés hacer una ofrenda de amor, lo podés hacer al alias Despierten Valientes. Suscribite si no lo hiciste, dejanos un comentario. ¿Qué te pareció este podcast? La presencia de Joel. Si te pareció excelente, entonces lo vamos a tener que volver a invitar. Pero deja tu comentario, que eso también nos ayuda muchísimo. Si querés contarnos un testimonio, una experiencia que te pasó, lo podés dejar acá en YouTube también para bendecir a otros, o si no, nos escribís por WhatsApp al 342-510-5506. Ahí podemos tener un contacto mucho más personal y privado. Y un anuncio es que todos los sábados a las 3 de la mañana, es decir, desde la noche del viernes al sábado, 3 de la mañana hacemos intercesión en vivo a través de este canal, así que te puedes conectar y vas a participar de esa intercesión. Dios te bendiga mucho. Gracias, Joel, nuevamente. Por favor, suscríbanse, ¿eh? Ahí está. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.